Ya patbeya shawotanik, ansetik winiketik, wantik alajulatech talokel, molorabech atel, te wantik alajulotik, hay chulkah kalini, pues tas pasel, yak el tanael, te vinti ateli, le kaspasvetik, tas cuenta yun, te skuslejal, te mololaptik, ans winiketik, te hachemotik, tas pamal, te pueblo etik, ta México, y hayun, ya patbeya shawotanik, sox buscotantik, ya copinatesh tamaya tzeltal, ta selva la candona de Chiapas, hay chashcopojotik. Muy buenos días a todas y a todos. Les saludamos con mucho aprecio, amigos y amigas, compañeras y compañeros. Querida diputada Evangelina Moreno Guerra, doctor Jacobo, maestra Janet, maestro Reinaldo, la compañera Gloria Sánchez, que está por incorporarse, la doctora Beatriz, quienes estamos haciendo esta presentación del libro, Los derechos de los pueblos indígenas en México, avances y desafíos. Yo les saludé en mi lengua madre, que es maya tzeltal, que se habla de las 12 lenguas que hablamos en Chiapas. Un servidor de ustedes, representante del pueblo mayense de Chiapas, hemos hecho este esfuerzo para seguir caminando y poder coincidir en todo lo que nos interesa que avance en esta etapa que estamos viviendo en México. Por eso les saludamos con muchísimo gusto. Sean ustedes cordialmente bienvenidos a la presentación de esta obra colectiva que se intitula Los derechos de los pueblos indígenas en México, avances y desafíos, publicada por la Cámara de Diputados y la editorial Tiran Humanidades. Agradezco la participación de las personas que se interesaron en comentar esta obra: diputados federales, académicos, activistas, profesionistas indígenas y aliados a favor de los derechos humanos de los pueblos indígenas de México. En esta obra, que se coordina desde 2024, se enmarcó en un conjunto de conmemoraciones de hechos y procesos que ha marcado el devenir histórico de los pueblos indígenas de México. Primero de ellos es el caso que hace más de 50 años se desarrolló el primer Congreso Indígena en México, en San Cristóbal de las Casas, en 1974, con el apoyo de un gran hombre, un hombre liberal, un hombre como don Samuel Ruiz García. En Chiapas lo conocemos como Tatik Samuel. Tatik quiere decir padre, porque él nos guió, él vivió con las personas en las comunidades, vivió el sufrimiento, vivió todo lo que implica estar desde una comunidad, viviendo nuestras propias cosmovisiones. Él aprendió a hablar tzeltal, tzotzil, tojolabal y todas las lenguas que se hablan allá. Bajo la teoría de la liberación, creo es mucho más profundo todavía, porque no solamente se trata de liberarnos del yugo español, porque para ellos es que fuimos conquistados, que no lo aceptamos y que nos descubrieron, que no lo aceptamos, no lo entendemos, porque nosotros ya teníamos grandes avances. La cultura maya y todas las culturas que hoy prevalecen en México y que es lo que nos da identidad y nos da mucha fuerza como país pluricultural. El segundo aspecto, se trata de 30 años del aniversario, si puede decirse, de la aparición pública del movimiento zapatista. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en 1 de enero de 1994, se levantan en armas
y hacen una declaración de guerra al gobierno de México por la marginación total, por todo lo que se ha venido viviendo en el estado de Chiapas, pero también en todo el país. Entonces, es un movimiento indígena que colocó a nivel nacional e internacional, sin duda alguna, la agenda de los derechos y la justicia para los pueblos indígenas de México, y que logró la materialización, por cierto, a través de estos diálogos de San Andrés Larráinzar. Se presentó un conjunto de propuestas en donde se discutió ampliamente con expertos, con personas que venían trabajando ya mucho tiempo atrás, y al final del día, aunque nos hubiera gustado que se hubiera tomado tal cual este documento, pero no hay que menospreciar los logros que hasta entonces, en 2021, se logra materializar y reformar el segundo constitucional, con muchas limitaciones en el ejercicio del derecho para los pueblos indígenas. Han transcurrido más de 2 décadas desde la reforma del 2001, sin embargo, hoy, en pleno 2025, contamos con una reforma constitucional indígena y afromexicana que reformamos, y tuve la suerte aquí con la diputada y con varios compañeros hermanos en la lucha, logramos la reforma al segundo constitucional. Entonces, para nosotros sigue siendo un reto el hecho de que no se haya complementado, y tenemos el deber, la obligación como legisladores y representantes de los pueblos de seguir insistiendo para que ya pronto se materialice, se le ponga dientes a esta legislatura, a este segundo constitucional, de modo que tengamos una ley general de derechos, la ley secundaria que tiene que servir para la aplicación de esta ley. Y si hablamos de la importancia de un país democrático, incluyente, humanista, no puede postergarse estar en discusiones todavía de ver si se materializa como tal todos los derechos de los pueblos y de las comunidades indígenas y el pueblo afromexicano. Por eso, para nosotros, que tenemos esta voluntad política de avanzar en la expedición de esta ley, pues invitamos a que todos, también ustedes, muchos, se han ocupado en revisar qué es lo que está pasando. Y creo que de ahí para adelante tenemos mucho que hacer, porque hoy estamos viviendo tiempos históricos, hay que decirlo. Necesitamos materializar en la Constitución muchos derechos que aún no lo tenemos, y estando en la Cámara, ¿por qué no decirlo? La representación política de las personas indígenas es una de ellas. Las mujeres, los hombres que representen a sus culturas, porque el último censo de población se habla de más del 23% de población en México se autoadscribe indígena. Por lo tanto, lo que corresponde es que tenga tantos números de legisladores para seguir construyendo en el segundo piso de la Cuarta Transformación un México más incluyente, donde exista la fraternidad, la hermandad, la inclusión, el humanismo, y avanzar todas y todos. El humanismo, se ha dicho que es poner hasta adelante los que se quedaron hasta atrás. Pues es hoy el momento oportuno para darle la relevancia a esta temática. Sin más preámbulo, quiero darle
el uso de la voz al maestro Reinaldo, quien va a moderar esta mesa. Me da mucho gusto poderles saludar de nuevo. Hay mucho de qué hablar, pero vamos a escuchar también a los expertos. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Muy buen día a todas, a todos. ¿Se escucha, verdad? Muchas gracias, diputado Alfredo, por la presentación en torno a este libro, ¿no? Que se han sumado varios actores, varios aliados, ya sean indígenas o no indígenas, para ir posicionando el tema de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas en México. Me parece que es importante darle un agradecimiento a las compañeras y compañeros que el día de hoy se dieron cita para presentar, para comentar de manera general esta obra. Así que pido un aplauso para los compañeros que se dieron el tiempo de hacerlo. Y sobre todo porque poco a poco nos hemos ido dando cuenta que diversos especialistas, profesores empiezan a escribir sobre los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, para nosotros es un gusto y me parece que este libro es muy valioso porque se está construyendo una doctrina sobre los pueblos indígenas, se están generando estudios, posicionamientos, reflexiones, críticas, diversas visiones sobre lo que podemos entender de los pueblos indígenas. Entonces, voy a dar el uso de la palabra a los comentaristas para que hagan uso de la voz por un término sugerido de 10 minutos. Le voy a dar el uso de la voz en este momento a la diputada Evangelina Moreno Guerra, integrante de la Comisión de Derechos Humanos. Por favor, diputada, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, maestro. Estimados asistentes a esta presentación del libro titulado Los derechos de los pueblos indígenas de México, avances y desafíos. Saludo en el presidium al diputado Alfredo Vázquez, a quien le agradezco la invitación para estar en este encuentro. También saludo al maestro Reinaldo Amadeo Vázquez Ramírez, coordinador del libro en Comento. También se encuentran con nosotros los académicos e investigadores, la maestra Janet Hernández López y el doctor Jacobo Mérida Cañaveral, ambos de la Facultad de Derecho de la UNAM, y la doctora Beatriz Miguel Chávez, investigadora especialista en pueblos indígenas. Así como también a la diputada Gloria Sánchez. Quiero aprovechar la presentación de esta publicación para compartir un poco el contexto en el que surge el compendio que autores y especialistas van a tener la oportunidad de comentar a continuación. Como bien lo dice el título del libro en Comento, en materia indígena existen avances y desafíos en nuestro México contemporáneo. Considero que el avance más significativo es el reconocimiento a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, lo cual se ha convertido en una demanda y en un reclamo después de la pasada reforma indígena en el año de 2001. El libro que hoy nos convoca es parte del protagonismo e incidencia que tuvo la COCOPA en la legislatura pasada. Fue gracias a esta comisión bicameral presidida por mi compañero diputado Alfredo Vázquez y después por el diputado Alfredo Torres que logramos convocar a una rearticulación nacional de actores indígenas precisamente en el marco de la reforma constitucional que se ha prometido. Considero que el libro en sus diversos artículos recoge los temas de hace 3 años. En el 2022, bajo el liderazgo del diputado Alfredo y bajo el comento de la COCOPA, nos convocamos para debatir formas de incidencias tanto legislativas como de políticas públicas a través de los canales correspondientes. Algunos de esos temas eran la reforma al Segundo Constitucional, las acciones afirmativas en materia electoral, el diálogo de los ciudadanos indígenas con las dependencias encargadas de atenderlos, el presupuesto y la consulta indígena, los derechos de las mujeres indígenas, el acceso a la justicia, el derecho a la educación, entre otros.
La historia la conocemos, nuestra actual presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, logró incluir la reforma indígena como una de sus prioridades que se votaron al inicio de la presente legislatura y en la cual se aprobó el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público. Sin embargo, los desafíos a continuación para los pueblos indígenas no solo falta la ley reglamentaria del Segundo Constitucional, ahora también tenemos la reforma electoral en puerta y otros desafíos como el ejercicio directo de presupuesto por las propias comunidades. Tenemos el tema de la seguridad comunitaria, el tema de los indígenas retornados de Estados Unidos, el incremento del desplazamiento forzado interno, entre otros temas. Así como hace 3 años nos autoconvocamos para rearticularnos y fortalecer la unidad del movimiento indígena a nivel nacional, considero que ahora también es necesario seguir generando estructuras para estar en mejores condiciones para incidir. Concluyo mi intervención reconociendo que para lograr un mejor impacto de las acciones que emprendamos es necesario una mayor publicación de materiales como el que hoy se presentan, en donde se plasmen análisis y propuestas que nos ayuden a documentar y sistematizar nuestro caminar con los pueblos indígenas, con el objetivo de diseñar una estrategia de incidencia más estructurada e integral. Agradezco este espacio para poder hacer mi intervención. Gracias. Muchas gracias, diputada. Como bien apuntó la diputada Evangelina Moreno Guerra, tenemos muchos pendientes en la materia indígena y son obviamente asuntos muy complejos, como el desplazamiento forzado interno que ella mencionó y que recientemente se organizó un evento aquí en Cámara de Diputados para replantear la estrategia tanto legislativa, política y desde luego jurídica para encauzar la demanda de los compañeros que se encuentran en esta situación de desplazamiento forzado interno. Muchas gracias, diputada. A continuación le daré el uso de la voz a la diputada Gloria Sánchez para que nos comente al respecto. Muchas gracias, diputada. Muy buenos días a todas y a todos los presentes. Saludo con mucho aprecio a mis hermanas y hermanos de la mesa del Presidium, al diputado Alfredo Vázquez, al maestro Reinaldo, a mi compañera diputada Evangelina y a los profesores investigadores de la UNAM que están aquí presentes con nosotros. Gracias. Bueno, pues primeramente decirles, soy Gloria Sánchez López, diputada indígena del estado de Oaxaca, de la región del Istmo, hablante de mi lengua materna, el diyazá, el zapoteco, y les doy un saludo en mi lengua materna. Kugapatiu shegiratu vendane bisanaka, nekudie diushkishe, kabisana subanialu mesharo, tigulichi kabelanu, winudicha, negininu, shipesandaguninu, tisakas, tiicha, kaguna, nekabini, nekabadungiu, negiragiji, walaji, danigichirostinu, diushkishe latu. Bien, pues hablar de este tema, agradecerles la invitación para poder comentar al respecto de este tema tan relevante a quienes representamos aquí en la Cámara de Diputados. Una servidora es de Acción Afirmativa Indígena sobre este libro de los derechos de los pueblos indígenas en México, avances y desafíos. Bueno, pues en toda la historia que hemos tenido hemos visto que los derechos de los pueblos indígenas, como bien lo refleja este libro, pues aún falta mucho para que estos derechos sean plenamente ejercidos. Es importante, hemos visto que a raíz justamente de este gran movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, es un parteaguas en la lucha por el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, porque justamente a partir de este movimiento, en el 2001, es donde ya hay reformas constitucionales.
aunque desde antes, desde nuestra primera constitución en 1824, luego en 1857 y en 1917, que consideraba ya la lucha social, los derechos sociales como la educación, trabajo, estuvimos ausentes en esas reformas totalmente. Hasta en el 94, que se nos dice que ya se reconoce nuestro país como pluricultural, bajo la esencia de los pueblos indígenas, pero realmente ahí no estaban plasmados los derechos. Hasta el 2001, que ya habla de la autodeterminación de los pueblos indígenas, de la autonomía, pero desgraciadamente también ahí mismo nos pone un candado porque dice que somos entidades de interés público. Entonces esa esperanza que se nos da, ahí se nos niega porque realmente no estamos reflejados como sujetos de derecho público. Yo creo que también hay que reconocer que desde cuando se elaboró estos temas en este libro, pues las condiciones en que vivimos eran diferentes. Hoy también tenemos que mencionar que ya hay reformas en la Constitución, en el artículo 2, donde ya somos sujetos de derecho público. Y ese es precisamente lo esencial que ha cambiado esta Constitución a raíz de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, consideramos de que sí hay avances, pero desgraciadamente se nos ha dado a cuentagotas. Y también hay que estar en la justicia porque no los legisladores han omitido estas reformas, nuestros gobiernos, y los pueblos indígenas tienen que acudir a la justicia. Y hay ejemplos claros como lo de Michoacán, que aquí mismo se refleja lo que ha pasado en Michoacán, en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación les ha dado la razón a los pueblos que tienen derecho a la autodeterminación, a la autonomía, a manejar sus recursos. Entonces, consideramos de que sí, dentro de toda esta historia de lucha, de trabajo, han habido avances. Y también queremos decir de que ahora también vivimos tiempos diferentes. Ya tenemos una Suprema Corte de Justicia de la Nación que lo preside un paisano nuestro, orgullosamente oaxaqueño, el abogado Hugo Aguilar. Entonces, no dudamos de que hoy en día las sentencias se puedan dar con esa visión, con esa perspectiva indígena. Por eso también decimos de que hay avances. Mas, sin embargo, a raíz de esta reforma al segundo constitucional, aprovechamos este espacio para decir de que hay pendientes. Esta reforma nos mandata a elaborar la ley secundaria, que es la Ley General de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y bueno, desgraciadamente ha pasado ya los 6 meses que mandató la reforma y aún no sale. Por eso desde aquí hacemos ese llamado de que esa ley debe de salir porque es justamente la ley que va a defender y que va a aterrizar la forma de implementación de estos derechos que ya están plasmados en la Constitución. Por eso es importante alzar la voz para que esta ley salga. Pero también sabemos de que estas cuestiones la cuestión de nuestro Estado mexicano es también quien debe de tomar esas decisiones para que de manera conjunta con el legislativo podamos sacarlo adelante. Por eso decimos de que aún falta, de que nuestros derechos se están llevando a cabo lentamente, pero de que sí hay avances, pero sí tenemos que seguir alzando la voz, seguir hablando por nuestros pueblos indígenas para que estos derechos sean plenamente. También resaltar la participación de las mujeres indígenas. También habla del estado de Hidalgo, y no solo en el estado de Hidalgo, este es un ejemplo, pero en todo el país, en todos los estados, las mujeres hemos desempeñado un papel fundamental debido a la ineficacia de las instituciones de Estado.
las mujeres han desempeñado un papel fundamental en la conservación de los saberes, en la preservación de las lenguas, en toda la cuestión cultural de estas comunidades indígenas. Resaltar de que las mujeres tienen un papel fundamental en esto. Por eso es también ese gran reconocimiento a las mujeres indígenas y que tenemos que seguir luchando, porque a pesar de que las mujeres tienen esa participación directa, pero también en la representación política, pues aún nos falta mucho que legislar, porque pues si bien hoy en día justamente a raíz de las sentencias, de las luchas legales que se han dado, pues se han reconocido. El caso es de que estamos aquí presentes como acción afirmativa, pero no basta eso, se debe de plasmar en nuestra Constitución. Son de los pendientes que tenemos los pueblos indígenas y esperemos de que en esta reforma que se está realizando, reforma político-electoral, realmente las propuestas que hemos presentado puedan ser considerados para así hacer justicia a los pueblos indígenas. Entonces, pues seguimos caminando en este camino de lucha, de visibilizar a los pueblos indígenas y que también reconocer lo que les comentábamos de que a raíz del EZLN se dio otra visión, se visibilizó más a los pueblos indígenas. Y también decir que con la entrada del gobierno de la Cuarta Transformación también se visibiliza más con ese gran impulso del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tal vez no como quisiéramos, pero tenemos que reconocer que sí hay avances y que tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir alzando la voz, tenemos que estar en la Constitución. Entonces, estos pendientes que hay que trabajarlos, hay que seguir pues hablando por nuestras comunidades y sobre todo de que estas representaciones que tengamos realmente sean auténticas, sean genuinas, sean hombres y mujeres indígenas, porque pues sabemos bien de que es fácil conseguir documentos que son indígenas para poder registrarse como candidatos indígenas. Todo esto tenemos que asegurarlo en nuestra ley para que hayan candados suficientes para que no entren colados que no son indígenas, porque desgraciadamente así es, ¿no? Entonces llegan, no son indígenas y no les interesa el tema indígena. La muestra clara es aquí mismo, en esta legislatura, pues realmente los indígenas y también mi reconocimiento a diputadas y diputados que no son indígenas, pero que están comprometidos con este gran movimiento. Y quiero mencionar a mi compañera Evangelina Moreno, que no de ahorita, de hace muchos años nos hemos encontrado en el camino de la lucha por el respeto a los derechos indígenas. Entonces, pues, mi reconocimiento a las personalidades de la UNAM que están aquí presentes con nosotros, que se dan su tiempo para venir, para hablar, para visibilizar, para dar sus visiones de esta lucha que estamos dando. Pues hermanas y hermanos, tenemos que continuar. Nosotros hemos sido los olvidados de toda la vida y lo seguimos haciendo, aunque haya mucho alarde, mucho de que somos un pueblo pluricultural, pero en la realidad no es al 100 que nos consideren como tal. Por eso alzamos la voz y tenemos que seguir juntos con el respaldo y la solidaridad de todo el pueblo de México y de todas y de todos los diputados en esta Cámara de Diputados, y esperemos de que hoy que contamos con la mayoría calificada podamos sacar adelante estos temas fundamentales y otros más que atañen a nuestro México. Pues muchas gracias por la invitación, compañeras, compañeros. Sigamos adelante hasta lograr el pleno derecho de los pueblos indígenas. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Gloria. Como bien comentó la diputada, ante el constante regateo de los derechos de los pueblos indígenas, se ha acudido a la judicialización de los mismos.
Entonces, esperemos, ¿no?, que esta reforma electoral que se ha anunciado por parte de la Presidencia de la República realmente se considere el tema de la representación política y de alguna manera se diseñen o se establezcan espacios reservados para las diputaciones federales indígenas. Ya estaremos en un momento dado debatiendo este tema cuando se llegue la iniciativa de la Presidencia de la República, seguramente en febrero, como se ha anunciado. Muchas gracias. A continuación le daré el uso de la palabra a la maestra Janet Hernández López, profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM. Muchas gracias, maestra. Tiene el uso de la voz. Pues buenos días a todas y a todos, y en mi tierra dicen que es de bien nacidos ser agradecidos, y pues le agradezco al diputado Alfredo Vázquez, al maestro Reinaldo, a la diputada Evangelina Moreno, a la diputada también Xochitl, a la diputada Gloria, y por supuesto al maestro Robles y el maestro y al doctor Jacobo Mérida por la invitación a estar aquí el día de hoy y acompañarlos en este proceso en donde no me resta más que decir que felicidades. Mi reconocimiento, me siento muy honrada por ser parte de la presentación de esta obra, Los derechos de los pueblos indígenas en México. Y mi más grande felicitación porque acaban de dar a luz la fuente de un derecho, la fuente de los derechos. Tenemos que tener presente que si bien es cierto, la ley, ¿no? La ley se integra de las necesidades de las poblaciones, pues también la fuente de la ley, de la legislación, es la doctrina. Y entonces esto es material básico, indispensable para la construcción de esta ley de los derechos de pueblos indígenas. Que sirva de antecedente, ¿no?, todo el esfuerzo que se ha venido manifestando desde como lo comentaba el diputado Alfredo Vázquez, ¿no?, con los acuerdos de San Andrés, con el movimiento zapatista, que dio lugar a la reforma en 2001 del artículo 2 constitucional. Que no se olvide todo eso, que no se olviden esos logros, esos avances, que ha materializado los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que vemos aquí plasmados y que también vemos plasmados en un documento que se emitió también en la Suprema Corte de Justicia en noviembre de 2004, también por una abogada indígena, la maestra Elizabeth Olvera, en ese momento directora de Justicia Intercultural. Que no se olviden los avances para que se vean plasmados en la ley. Yo creo que es el mejor momento para sacar este libro, para publicarlo, porque va a servir como referencia para esa creación. Y si no sirve como referencia, pues también va a poder servir para evaluar esa ley, ¿no?, para que justo se sigan visibilizando los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Me siento muy honrada, muy agradecida por estar aquí, porque me permite ver y ser parte de estos avances que han venido gestando los diputados, las diputadas con identidad indígena y como aliadas también, porque este es una suma de saberes, un intercambio de diálogos entre personas con identidad indígena y personas que no lo somos. Pero solamente así vamos a construir un México mejor. Solamente así se va a hablar de un bien común, intercambiando un diálogo y un intercambio de saberes. Me siento muy feliz de ver aquí a investigadoras e investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas, de centros de estudios de antropología, de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por supuesto, al ver el nombre del maestro Reinaldo, del maestro Enrique, que están por aquí, que ellos mejor que nadie saben cuáles son las necesidades y lo que han pasado los pueblos y comunidades indígenas. Me congratulo de compartir también la mesa con el doctor Jacobo Mérida, que los dos estamos impulsando temas indígenas desde la Facultad de Derecho para justo visibilizarlos frente al alumnado. Es importante que nos sensibilicemos de la importancia de estos temas. Es importante llevarlos a las aulas y darnos cuenta de cómo se deben de reconocer las lenguas, no solamente el español, todas las lenguas.
debemos ser inclusivos, debemos estar abiertos a la diversidad. Y este libro es muestra de ello. Si bien es cierto que está escrito en español, me gustaría ver su traducción en algún momento en cada una de las diversas lenguas que tenemos en nuestro México. Y me gustaría escuchar un audiolibro también. ¿Por qué? Para llegar a más personas. Es importante que México se ponga en alto y ponga en alto los pueblos indígenas y sus derechos. Hace unos meses tuve el gusto de platicar con una investigadora y magistrada del Perú y ella me decía que venía a México justo para ver los avances que teníamos en la materia. Y este es un gran avance. Y así como esto, estoy viendo que en muchas escuelas, en muchas universidades están dando cátedras al respecto. Entonces, felicito también a ustedes por ser parte de este cambio, por ser parte de este movimiento y por estar acompañando a las diputadas y los diputados que no han tenido un camino fácil. Y si nos vamos a los municipios, si nos vamos a las comunidades, nos vamos a dar cuenta de muchas realidades. Pero hagamos valer sus derechos. Muchas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias, maestra Janet Hernández. Efectivamente, los que hemos tenido la oportunidad de dar alguna materia en la Facultad de Derecho de la UNAM, poco a poco se viene dando la importancia en este caso, de que se haya reconocido la asignatura de Derecho Indígena desde hace unos 4 o 5 años, me parece, y que ahora también se estén planteando nuevas formas de cómo transmitir el aprendizaje, como bien lo ha planteado ella, y que desde luego también es importante de que se vayan generando más estudios, más doctrina en torno a la agenda indígena, porque recuerdo que hace algunos años nadie quería publicarnos nuestros escritos, nuestras publicaciones sobre estos temas. Había mucha reticencia de las editoriales, incluso de algunos investigadores, que no querían adentrarse al tema de pueblos y comunidades indígenas en México. Pero me da gusto que cada día podamos encontrar más aliados y podamos empujar la agenda. Muchas gracias. A continuación le daré el uso de la palabra al doctor Jacobo Mérida Cañaveral, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Muchas gracias, profesor. Gracias, maestro. Antes de todo, pues quiero dar un agradecimiento al diputado Alfredo Vázquez. Mi reconocimiento y agradecimiento. Mi reconocimiento: hace algunos días compartimos un foro en donde se planteaban algunas cuestiones sobre derecho electoral y los derechos de los pueblos indígenas, en la cual podemos participar precisamente a invitación del diputado. Y el día de hoy, en la presentación, mi reconocimiento a ese liderazgo de trabajo constante, y por eso pues mi profundo agradecimiento al diputado y al maestro Reinaldo también, los que los conocemos, paisanos, ambos de Chiapas. Mi agradecimiento también al maestro Reinaldo para esta invitación y formar parte de los compañeros y compañeras que pues escriben y han escrito para este libro que se denomina Los derechos de los pueblos indígenas en México. También quiero agradecer a los miembros de esta mesa, importante las opiniones, agradecerle sus ideas y sus propuestas a las señoras diputadas, también a la maestra, compañera de la Facultad de Derecho, a la cual hemos coincidido una vez más en estos temas. Y pues es importante que hagamos una reflexión sobre el libro que nos convoca a los derechos de los pueblos indígenas en México, y es claro que cada vez que presentamos un libro, lo ideal es invitarlos a que lo lean, ¿no? Eso yo creo que es lo más importante, que se lea y que se difunda lo que ahí se escribió. Y es importante porque en esta invitación, pues lo que hacemos solamente es plantear algunas ideas, y ojalá que las personas que estén en el ámbito de la decisión, como son el señor diputado, las señoras diputadas, los compañeros que están en esta Cámara, pues puedan servir de algo estas ideas para poder hacer nuevas normas. Ya lo planteaba algunas voces en esta mesa, que faltan algunas leyes que se tienen que legislar, y pues esto es muy importante.
este libro. Entonces yo los invito a que lean este libro si están interesados en temas de derechos de pueblos y comunidades indígenas. Por mi parte, mi aportación es precisamente un capítulo de este libro que se denomina Las aportaciones del EZLN a la constitucionalización de la jurisdicción indígena en México. Pudiera ser un nombre muy formal, pero en realidad lo que trata este capítulo es de buscar algunos puntos en común, ¿no? Primero, lo que se denomina el derecho a la jurisdicción o el derecho o los derechos jurisdiccionales de los pueblos y comunidades indígenas, que ya se plantea desde los acuerdos de San Andrés. Recordemos un poco este tema, que desde el 91-92, que se da la primera reforma en materia indígena a nivel constitucional, pues ya hay un elemento muy tímido sobre las cuestiones judiciales, ¿no? Busca el tema del derecho agrario y la garantía de acceso a la justicia del Estado. Se reforma en este año. Y en el 2001, o la segunda gran reforma, es precisamente un debate que se viene de esos años, desde el 94, es precisamente el tema de la falta de legislación de algunas demandas de los acuerdos de San Andrés. Y en ese punto también se retoma en este artículo que existe pues ya un aniversario, 30 años de levantamiento armado, como acertadamente decía el señor diputado, 30 años ya de trabajo a partir del levantamiento, y el próximo año, en el 96, en el 2026, van a ser 30 años de que se suscribieron los acuerdos de San Andrés. Entonces, es un libro que toca estos puntos, ¿no? Y en el caso específico del capítulo de mi autoría, lo que se plantea es el derecho a la jurisdicción y los elementos que se puedan de alguna forma tomar, que ahorita voy a abordar de forma muy rápida en estos 10 minutos que tengo. En el 2001 se da otra reforma, y esa reforma faltan algunos elementos básicos. Entre todos esos elementos está el derecho a la jurisdicción. Sí se da el reconocimiento a los sistemas normativos, y hay una cuestión muy importante que va a ser trascendental en lo que venga en la nueva ley que va a legislar en la Cámara de Diputados. Es que en el 2001 lo que se buscó es que las entidades federativas, los congresos locales, legislaran en materia de autodeterminación indígena. Y por lo tanto, los procesos judiciales o el derecho indígena que se reconoce en las justicias locales, pues va a variar. En Chiapas no es lo mismo que Oaxaca, no es lo mismo que en Yucatán, y esto genera una diversidad de procedimientos y de procesos que, más que beneficiar, en mi opinión, busca un debilitamiento, aunque en realidad este planteamiento de difundir en las entidades federativas, lo que se buscaba es que cada entidad federativa, en atención a la realidad que se vivía en cada estado, pues legislara en atención a esas necesidades. ¿Qué fue lo que sucedió? Que hubo una serie de legislaciones locales que dieron pauta al derecho indígena de diversas maneras, ¿no? Y sería prolijo hablar de tantas formas, pero podemos encontrar básicamente dos maneras, ¿no? La de Oaxaca, que es una vía jurisdiccional, la sala indígena que todos aquí conocemos, y en Chiapas también se da una forma diferente, que es a través de un órgano administrativo, los juzgados de paz y conciliación indígena. Entonces, existe una diversidad que esto va de alguna manera a impactar en lo que viene a partir de la reforma del 2024. ¿Qué fue lo que sucedió después de la reforma? De esta reforma del 2024, pues se supone que esta reforma busca subsanar los errores o las faltas o las lagunas que no tuvo la anterior reforma. Y sí, logra grandes avances. Recordemos que el texto del libro es Avances y Desafíos. Logra grandes avances. El primero de ellos es definitivamente la creación de la jurisdicción indígena. Utilizo el término creación porque el término jurisdicción es un tema que ya le compete al Estado. Le compete al Estado el reconocimiento de esa jurisdicción. Y en esa reforma ya se habla de la jurisdicción indígena, se habla de otro elemento muy importante que también ya se mencionó acá, que es
el reconocimiento de los sujetos, de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, que eso es muy importante, lo planteábamos en el anterior foro de materia electoral que nos convocó el señor diputado, porque va a requerir un desdoblamiento de muchas cuestiones, que entre esas está el tema de la jurisdicción indígena. Otros elementos como la cuestión del presupuesto o como el derecho de consulta, pues vienen en ese término planteado. Esta reforma de 2024 retoma la jurisdicción indígena. ¿Y cuáles son los retos? Los avances definitivamente son estas reformas en materia indígena a nivel constitucional. ¿Y cuáles son los retos que tiene esta jurisdicción indígena? Primero, tomar en cuenta de que existe esta realidad heterogénea de la jurisdicción indígena. Yo creo que los legisladores federales van a tener que sentarse y decidir muchas cuestiones en ese sentido, entre otras decidir de qué forma van a plantearse procedimientos para resolver conflictos entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción del Estado mexicano. Yo creo que por ahí hay un tema muy importante que nunca se había recogido a nivel derecho mexicano. Sí se plantea en el convenio 169 y sí se plantea también en otros escenarios, ¿no? Por ejemplo, el caso de otros países, por ejemplo Colombia, por ejemplo Bolivia, por ejemplo Perú, que hablan de jurisdicción indígena, hablan de jurisdicción especial indígena, y que puede ser una forma de cómo hablar desde el derecho comparado. Claro, no es solamente copiar y pegar, sino que en realidad es analizar, y hay varias jurisprudencias a nivel de sala constitucional que puede ser necesario retomar. Entonces, un primer elemento que debe tomar en el tema de los desafíos es la realidad de la jurisdicción indígena. ¿Y cuál es esa realidad? Heterogeneidad, uno. Segundo, la competencia de los que hoy se denominan jueces indígenas es una competencia muy pequeña. O sea, es una competencia, podemos llamar accesoria al derecho del Estado. Y esto yo creo que se debe de enmendar. Se debe de buscar que los jueces indígenas, los pueblos y comunidades indígenas, deben de subsanar esos temas y hablar con las comunidades para ver cuáles son los temas importantes. Aquí la labor de la Suprema Corte va a ser esencial. Definir cuáles son los márgenes de competencia. Por ejemplo, uno de los puntos importantes, derecho agrario y derecho indígena, ¿dónde termina uno y dónde inicia el otro? Pues es un tema que se debe de visualizar en la jurisprudencia y ojalá que también se vea en la legislación. Otro punto importante, además de la heterogeneidad, además de estos elementos que acabo de mencionar, está también la cuestión de los recursos y los procedimientos de determinación de conflictos entre el derecho del Estado y el derecho indígena. Como estamos viendo, entonces, los desafíos de esta jurisdicción indígena son muy importantes y son claros para que funcione, porque aquí lo que queremos es que funcione, que los pueblos y comunidades y las personas indígenas tengan más derechos, ¿sí? Y esto genera que se pueda legislar. En este punto, los acuerdos de San Andrés primeramente, el EZLN, los acuerdos de San Andrés fueron básicos porque desde los acuerdos de San Andrés ya se habla de derechos de jurisdicción. Ya se habla de principios como de autodeterminación y pluralismo. Entonces fue básico esta cuestión y cuando la Constitución o los cambios constitucionales eran muy tímidos, pues sirvió los acuerdos de San Andrés como una forma de contrastar qué es lo que faltaba para estos derechos de jurisdicción. Para ir cerrando, yo quisiera también retomar en esta cuestión de los desafíos el tema importantísimo de la educación, la de la educación jurídica. Es importante lo que ha hecho el diputado a convocar a universidades, a convocar a profesores de derecho indígena, y eso también es claro. Existen pocas facultades de derecho que tienen como materia obligatoria la materia de derecho indígena. Pocas. Aquí en la Ciudad de México está la UNAM, que a partir del 2022 tiene esta materia como obligatoria. 2022, imagínense. Hablábamos con varios maestros y me decían que está llegando tarde a la Universidad Nacional el tema indígena, y sí es cierto.
Otra universidad que tiene el tema de derecho indígena aquí en la Ciudad de México es la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Pero en realidad lo tienen normalmente, el mayor número de universidades lo tiene como una materia optativa. Chiapas y Oaxaca, por ejemplo, son las de las entidades, de las universidades que abrieron cancha desde hace 10, 15, 20 años, ¿no? Sobre todo Oaxaca, que tiene toda una línea de trabajo académico en temas de jurisdicción indígena. Hace apenas unos días nos informaron que la Universidad de Querétaro ya va a incluir la materia de derecho indígena, y esto es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque ahí se forman los futuros abogados. Los futuros abogados, cuando hablamos de derechos indígenas o de derecho indígena, para ellos es una cuestión totalmente fuera del contexto del derecho, ¿no? Entonces es muy importante que esto se siga haciendo, que se siga hablando en temas de estudio del derecho indígena, porque ahora sí ya no hay excusa para que las facultades de derecho ya no incluyan esta materia, porque ya está reconocida por el Estado. Ya hay una jurisdicción indígena, hay juzgados indígenas, van a haber jueces indígenas, hay entes, así como hay derecho municipal, tiene que haber derecho indígena también en las entidades. Entonces esto es muy importante. Y yo con eso quisiera cerrar nuevamente en pedirles, porque todo esto está aquí en los diversos artículos donde se escriben donde se escribe este libro, de los derechos de los pueblos indígenas en México. Es muy importante que se pueda difundir. En poco, tal vez el próximo año, podremos presentar el libro en la Facultad de Derecho de la UNAM a instancia del señor diputado y del maestro Reinaldo, y podemos hablar con los jóvenes para que puedan ellos saber cuál es la trascendencia de la reforma del año pasado y lo que nos falta por avanzar. Yo con esto quiero cerrar, no sin antes nuevamente agradecer al señor diputado su invitación y su liderazgo. Gracias a las señoras legisladoras también, al maestro Reinaldo por la invitación y a los compañeros de esta mesa por sus ideas. Quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Jacobo. Como bien apuntó el profesor, en esta reforma se reconoce ya de manera expresa y a nivel constitucional algunas figuras jurídicas que tenemos que revisar y estudiar, como la jurisdicción indígena, como bien dice, y obviamente tratar de explicar a la ciudadanía en qué consiste, ¿no?, la jurisdicción indígena, la jurisdicción estatal u ordinaria, e incluso la jurisdicción constitucional, que prácticamente es la que define en última instancia la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y de ahí la importancia en que se sepa, ¿no?, que los operadores jurídicos en un momento dado puedan resolver, ¿no?, a través de una articulación en estas jurisdicciones, tanto la jurisdicción indígena o jurisdicción especial indígena y la jurisdicción ordinaria. Muchas gracias, doctor. A continuación le daré el uso de la voz a la doctora Beatriz Miguel Chávez, profesora investigadora y que se ha dedicado en los últimos años en los derechos de los pueblos indígenas. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias al diputado Alfredo Vázquez y al maestro Reinaldo por la invitación. Es un honor para mí estar el día de hoy en esta mesa y compartirla con grandes personalidades. El libro de los pueblos indígenas en México, Avances y Desafíos, coordinados por Alberto Vázquez Vázquez y Reinaldo Vázquez Ramírez, constituye una obra académica, científica y jurídica de gran relevancia para comprender la compleja situación de los pueblos originarios en México. La publicación, nacida en el contexto de la 65 legislatura y respaldada por un proceso de dictaminación académica a doble ciego, consolida una visión multidisciplinaria centrada en el impacto de la judicialización y el litigio estratégico en la garantía de los derechos de los pueblos originarios. La estructura de la obra, dividida en 11 capítulos escritos por especialistas, aborda el tema desde múltiples ópticas, destacando el papel central del Poder Judicial en la garantía de estos derechos. Su enfoque es predominantemente jurídico, politológico y sociológico, reuniendo las voces de académicos y figuras prominentes del Poder Judicial Federal. En esta tesitura, alguna de las más grandes fortalezas académicas que encuentro en esta majestuosa obra
es el rigor científico y la autoridad institucional. Es decir, uno de los principales aciertos es el alto nivel de sus colaboradores y el rigor académico de la obra, pues el hecho de haber sido dictaminada por pares académicos a doble ciego garantiza la calidad científica. La inclusión de capítulos escritos por ministras en funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como la ministra Yasmín Esquivel Moza y la ministra Ana Margarita Ríos, son una fortaleza crucial, pues nos ofrecen una visión endógena y de primer orden sobre la doctrina jurisprudencial del máximo tribunal en materia de consulta indígena, un tema nodal en el derecho indígena contemporáneo. Esto posiciona al libro como una referencia esencial para abogados, politólogos, académicos y público en general. En este sentido, considero que el principal objetivo de este volumen radica en su capacidad para articular el estado del arte de la jurisprudencia y la política indígena con un nivel de autoridad institucional y rigor científico, pocas veces visto en obras temáticas. Y es por ello que este libro será una de las referencias fundamentales. El volumen evita caer en un monólogo estrictamente legalista, abierto al diálogo, a dimensiones sociales, políticas y críticas que enriquecen el análisis. En el libro se encuentra un análisis político electoral profundo que se refleja especialmente en el capítulo 1, en el que Araceli Burguete hace un análisis de los mecanismos de acción afirmativa indígena en el ámbito electoral. No se limita a celebrar los avances cuantitativos, sino que expone las falencias y manipulaciones del sistema, ofreciendo una perspectiva crítica sobre la efectiva real de la debida inclusión. Siguiendo esta línea temática, en el capítulo 2, escrito por Saúl Ramírez, se analiza la transformación de la cultura jurídica indígena en Baja California, transitando de un estado de pasividad hacia una litigiosidad activa y contenciosa, impulsada por la exigencia de derechos políticos electorales. Además, el estudio se enmarca en la sociología del derecho, entendiendo a la cultura jurídica como las actitudes, conocimientos y valores que las personas indígenas no especialistas tienen sobre el derecho, particularmente el electoral. En el capítulo 3, el artículo de Reinaldo Vázquez Ramírez constituye un análisis jurídico político riguroso y oportuno y de alta relevancia que disecciona la compleja tensión entre el reconocimiento constitucional de los derechos indígenas y la resistencia institucional en el ámbito subnacional mexicano. El autor utiliza el caso de la lucha de los pueblos indígenas en Chiapas, históricamente marcado por el levantamiento zapatista y los acuerdos de San Andrés, como un laboratorio empírico para examinar la eficacia de los mecanismos de justicia en la materialización del derecho a la representación política. En la obra se refleja claramente el fundamento jurídico y judicial que se plasman en los capítulos 4 y 5. La dedicación de estos capítulos completos se centra en el derecho a la consulta previa, libre e informada, demostrando la centralidad de este derecho y la tenencia a su judicialización ante la falta de reglamentación legislativa. Además, la obra presenta un análisis crítico de la violencia y el colonialismo. De esta forma, la inclusión de perspectivas teóricas avanzadas como en el análisis de las identidades masculinas juveniles en el contexto de la necropolítica, violencia y el crimen organizado en Guerrero, escrito por Rabín Amadeo, es un acierto académico que traslada el debate más allá del derecho formal, conectando la violencia estructural y el despojo territorial con el derecho a la vida y la integridad de los pueblos. Otro de los éxitos del libro es el abordaje de temáticas referentes a interseccionalidad de género y nuevas problemáticas en los pueblos indígenas, la inclusión de capítulos dedicados a las mujeres indígenas y sus derechos políticos, como lo son los capítulos 7 y 8, y de esta forma la obra avanza hacia una comprensión más compleja de la exclusión al abordar los derechos políticos y la defensa territorial de las mujeres indígenas. La obra se beneficiará de un mayor equilibrio temático
que dé el mismo peso al análisis de la lucha por el territorio y los recursos naturales. En suma, es un texto que documenta excepcionalmente los avances por la vía judicial, pero considero que deja un margen de exploración más amplio sobre los desafíos estructurales que emanan de la economía política y el despojo territorial. En conclusión, puedo decir que el libro es una obra de referencia crítica que establece un poderoso diagnóstico de fallas en la arquitectura de la acción afirmativa indígena. Sin embargo, su mayor mérito es el análisis detallado de la resistencia estatal y la agencia indígena litigiosa. No obstante, el desafío queda pendiente para los autores y para el campo, que es el de traducir este diagnóstico contundente en propuestas de reforma institucional de segunda generación que blinden la acción afirmativa de la simulación y la regresividad política. Gracias. Muchas gracias, doctora. Ya para ir cerrando, efectivamente, como bien ella lo comentó, es importante que nosotros los que pertenecemos a los pueblos y comunidades indígenas sepamos cómo los operadores jurídicos, en este caso los jueces, magistrados y ministros, consideran a los pueblos indígenas, ¿no? Cómo interpretan los derechos individuales o colectivos cuando hay el famoso choque de principios o tensión de principios o derechos. Entonces, para nosotros es importante que precisamente a la hora de implementar algún proyecto académico tengamos voces desde diferentes perspectivas para que el tratamiento de los asuntos sea de manera integral. Entonces, ya bien lo comentó la compañera, que aquí escriben algunos ministros, académicos, defensores, profesionistas indígenas, y me parece que esa es la idea, ¿no? Esa es la cuestión para ir posicionando cada vez más la agenda indígena. Por mi parte sería todo. Le doy el uso de la voz al diputado Alfredo Vázquez para que cierre esta presentación. Muchas gracias. Pues bien, compañeros, amigos, amigas, felicitar a los coautores en estos capítulos tan importantes que contiene este libro, que les aseguro que no se van a arrepentir de adquirirlo. La verdad es que trae cosas muy sustanciales. Señalar que hemos avanzado, porque si nos trasladamos hace 50 años de ese primer Congreso indígena, pues bueno, se discutía justamente cuando el momento en que discutían si los indígenas tenían alma o no, ¿no? Desde su perspectiva de una realidad distinta. Hoy, a pesar de esta sistemática invisibilización, abandono, prevalecemos 268 pueblos nativos que conservamos nuestras cosmovisiones, nuestras culturas, y lo comentaba hace algunos días cuando salimos al extranjero, ¿qué es lo que presumimos de México? La gastronomía, la cultura, nuestras lenguas, nuestra diversidad, nuestra riqueza cultural. ¿Y qué es lo que fortalece la soberanía de nuestro país? Pues ese México profundo del que se habla, que a pesar de todo se sostiene valores importantes que se conservan desde nuestras comunidades. Y en esta, ¿por qué no decirlo?, en esta legislación de materia al agua, hacíamos la reflexión que ¿dónde se encuentran los manantiales, los ríos, las lagunas? Allá, en las comunidades indígenas. Entonces, en esta legislación secundaria y la Ley General de Derechos debe de contemplar cómo nosotros vamos a avanzar,
Hoy somos sujetos de derechos con un reconocimiento constitucional, pero eso no implica que ya por ese solo hecho se haga justicia. Hay que materializar esta legislación y hay que trasladarlo a políticas públicas, de modo que todo mundo seamos propios protagonistas de nuestro propio destino. No necesitamos estar representados como lo que está pasando, lo que decía justamente aquí los ponentes, en los procesos políticos, pues sí se han dado cuenta ustedes que en un evento político lo primero que se pone al frente son los que venimos vestidos de estas artesanías. Los que nunca se lo pusieron, pues se lo ponen y se ponen hasta adelante y dicen que ellos van a ser los candidatos, y las mujeres y los hombres que representan un sector importante en su territorio, cuando ya se definen las candidaturas, dice, oiga, vacíen este lugar porque vienen los machuchones, váyanse hasta atrás. ¿De qué se trata? ¿Dónde queda entonces eso de hacer justicia social? Entonces debemos de seguir unificando nuestros esfuerzos, todas y todos, porque esto va para todos, no es solamente para los de Chiapas o para los de Oaxaca o para los hermanos que están en Sonora o en Chihuahua, ¿no? ¿Qué decir de los que están trascendiendo la frontera allá en Estados Unidos, que hay una población migrante indígena importante? Podemos hablar de muchos temas, pero al final del día lo que más importa es que tengamos materializado en la Constitución el reconocimiento pleno de los derechos para una vida plena. Decimos en maya tzeltal, lequil cuxlejal. Lequil cuxlejal quiere decir el buen vivir para las y los pueblos indígenas. No queremos seguir regateando derechos que nos asisten, porque este país es netamente indígena, y los avances de aquellos siglos, desde que llegaron los occidentales a pensar en que nosotros nos tienen que hacer pensar diferente, pues ya estaban los avances, que no lo lograron entender, destrozaron, humillaron, masacraron, asesinaron a diestra y siniestra. Y hoy estamos hablando de un gobierno de la Cuarta Transformación, en donde las 4 transformaciones grandes que ha vivido el país, los pueblos, las mujeres y hombres indígenas han sido protagonistas de estas 4 grandes transformaciones. Por eso he ahí la importancia de decir que hoy estamos viviendo tiempos históricos, pero tenemos que concretarlo en la materia de derechos, la representación efectiva, auténtica, el cuidar desde el concepto de la autoadscripción, porque van corriendo cuando ya vienen las candidaturas a comprar un documento con el comisariado ejidal a decir que ha prestado algún trabajo comunitario cuando nadie lo conoce, ¿verdad? Aquí tenemos a un presidente municipal de Oaxaca que es electo por nuestra forma de entender la vida. Entonces, necesitamos todavía ver estos conceptos de la jurisdicción, determinar los territorios. Y si vamos más allá, tendríamos que contar con un censo de población especial para poder decir, bueno, aquí está esto. Nos asiste el derecho, la razón. Y eso creo que son los que nos tienen que empujar para poder lograr un México pensado
y desde las miradas de los pueblos indígenas. Por último, comentarles que sigo insistiendo con Reinaldo, discutimos muchas veces de que se tiene que abrir un centro de estudios aquí en la Cámara de Diputados, porque aquí es donde se legisla los derechos de las personas. Y muchas veces no se legisla porque no se conoce o nadie está haciendo un esfuerzo por investigar qué está pasando. El derecho comparado, las vivencias que hay, los nuevos derechos que se tiene que crear, armonizar toda esta legislación, tendríamos que llegar a lograr hacer justicia social, tendríamos que llegar a hacer la verdadera transformación que necesita México para que todos vivamos en paz, para que todos y todas vivamos en Lequil Cuxlejal, un buen vivir para todas y para todos. Muchísimas gracias por su presencia, muchísimas gracias, maestros, doctores, compañeros, hermanas legisladoras, que siempre nos acompañan en estos esfuerzos, y vamos a seguir presentando este libro. Vamos a estar el día jueves en Coyoacán, también con otro equipo de compañeros, compañeras, y pues difundan que seguimos aquí trabajando, y también todo lo que ustedes nos abonen a nosotros los legisladores nos sirve de mucho. Es un material que enriquece, robustece las propuestas legislativas. Sin más, quiero agradecerles su esfuerzo, su acompañamiento, su grata compañía, cerrando este evento tan bonito. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, con nosotras. Jocolawalik Tapisilik. Gracias.